Hare Krishna devotos, mis reverencias a todos, Jai Shri Prabhupada. Aquí estamos, momento de reunión virtual del grupo de estudio de Hare Krishna Mar del Plata. Para este mes de marzo hemos trabajado el concepto de la abundancia. Todavía nos quedan un par de días más para seguir ahí juntos en el grupo de estudio. Te voy avisando, Yamari, el tema del mes que viene, abril, vamos a estudiar el concepto del éxito, el éxito en conciencia de Krishna. Así que bueno, ese va a ser nuestro tema a partir de martes. El martes es primero, si no me equivoco. Así que a partir del martes ya cambia nuestra temática y vamos a estudiar durante abril el concepto del éxito. Pero bueno, durante lo que ha sido marzo hemos estado indagando en la abundancia. Ya por segunda vez hemos estudiado la abundancia alguna vez. Eh, Me di cuenta viendo materiales que encontré videos nuestros hablando sobre la abundancia. O sea que ya hicimos una vez un grupo de Sí. estudio, de cierre sobre la abundancia. Espero no repetirme. No sé qué habré dicho la otra vez, pero espero no estar haciendo dos veces el mismo video. Pero bueno, hoy vamos a Sí, resumir. claro, eso justamente me di cuenta que me digo, pero me parece conocido este, me parece que ya lo vi, decía yo, pero nada, a ver, No, está quizás bueno. tocamos esta vez, claro, a lo mejor tocamos esta vez temas diferentes referente a lo que es la Claro, abundancia. claro. Sí, el problema En no todo es. hay siempre algo que aporta. Por eso, claro, el problema no es repetir, de hecho hemos repetido varios temas a lo largo. Vamos para los 8 años de Hare Krishna Mar del Plata, así que imagínense a un tema por mes. En algún momento nos vamos a repetir, es obvio. Sí, sí, Así que no hay problema con repetir, pero bueno, sí, sí. aclaro que es la segunda vez que hemos Bueno, trabajado el concepto de la abundancia. claro, evidentemente debe ser por algo. Es por algo, exacto. A la gente Es le por algo. interesa el tema aparentemente, así que está Exactamente. bueno que lo sigamos charlando. Así que bueno, yo Sí, voy a sí, hacer por un favor. resumen general de cosas que se vieron en el grupo de estudio y después, como siempre, abrimos los micrófonos, ustedes van a poder hacer sus aportes a el resumen cierre del día de hoy. Entonces, algo muy rápido, como para comenzar, siempre me gusta empezar con definiciones y la definición de abundancia tiene que ver con algo en gran cantidad, ¿sí? Eso es lo que entendemos como abundancia, algo que está en gran cantidad, algo que sobra, por así decirlo, eso es abundancia para nosotros. Algunos sinónimos que usamos cuando trabajamos el tema de la abundancia es prosperidad, riqueza, todo lo que tenga que ver con lo copioso, lo profuso, ¿sí? Tiene que ver con eso, algo en gran cantidad. La palabra nos viene del latín abundantia, que significa algo rebosante o algo lleno de, ¿sí? Entonces da esa idea de que hay mucho. Cuando hablamos de abundancia, hablamos de mucho, grandes cantidades de algo. Una cosa que tenemos que aclarar, que tiene que ver con nuestra mirada, porque si esa es una definición etimológica, literal, digamos, de la palabra, pero si lo empezamos a ver desde la perspectiva de conciencia de Krishna, una primera aclaración que tenemos que hacer con respecto a la abundancia es que cuando nosotros hablamos de abundancia, no necesariamente estamos hablando de dinero o de recursos materiales. Esto vale la pena aclarar. Abundancia es un concepto bien amplio, aunque quizás ahora lo tenemos muy asociado con la riqueza, con la prosperidad, con el dinero. No solo recursos materiales son abundantes, sino que también hay recursos sutiles o intangibles que pueden ser abundantes. Por supuesto que sí hay abundancia material, ¿sí? Por ejemplo, hay mucha agua, hay mucha tierra, hay mucho sol, hay muchos alimentos, hay muchos minerales, hay mucho aire. O sea, la naturaleza material sí provee en abundancia de muchas cosas. Cualquiera que sale a la ruta y no sé, va de una ciudad a otra, va a ver que en el medio hay abundantes cantidades de tierra, ¿sí? Hay mucho campo, mucho campo. O nosotros que vivimos en ciudades costeras, en el verano siempre hay abundante sol. Sabemos que el sol siempre está, ¿no? Siempre que haya día va a haber sol. Pero bueno, sentimos, ¿no? Que hay abundante sol. Y así sucesivamente. Estamos en el mar. Nosotros en Mar del Plata podemos ver el mar y vemos una masa de agua gigante. O sea que la naturaleza en sí es abundante, ¿sí? Hay mucho de todo. El mundo de hecho tiene suficiente de todo.
Pero también tenemos que empezar a percibir la abundancia en otros lugares que no son netamente lo burdo, lo material, lo que podemos percibir con los sentidos. Hay, como dije, abundancia de cuestiones intangibles, hay abundancia de cuestiones sutiles, y hay personas que quizás no tengan demasiados recursos materiales, pero sí sean abundantes en cuestiones como la bondad, la inteligencia, la caridad, la veracidad, etcétera, etcétera. O sea, uno puede ser abundante independientemente de los recursos materiales que tiene. Esa es una mirada bien espiritual del concepto de abundancia. Si nos limitamos solo a la abundancia material, entonces, bueno, estas cuestiones intangibles, sutiles, se nos escapan. Pero si abrimos un poco la percepción y entendemos que también hay abundancia en otras órdenes de la vida que no tienen específicamente que ver con lo material, entonces descubrimos que sí hay mucha abundancia de muchas cosas intangibles, sutiles, y que paradójicamente, o incluso a veces contradictoriamente, una persona que tiene mucho de lo material tiene poco de lo intangible y viceversa. Una persona puede tener mucho de lo intangible y poco de lo material, pero la abundancia está, la abundancia está. Prabhupada, Srila Prabhupada, su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, del cual levantamos mucho material en nuestro grupo de WhatsApp. Él hablaba sobre el mito de la escasez y hacía referencia a esto de que los recursos materiales en el mundo son abundantes. Esto a veces nos parecería como que Prabhupada se está equivocando porque vemos todo el tiempo que hay problemas de hambrunas o hay hay personas que no acceden a ciertas cosas. Pero Prabhupada contraargumenta eso diciendo que en realidad no falta nada y cada vez que vemos escasez, lo que estamos viendo en realidad no es una falta del recurso, sino que lo que estamos viendo es la codicia, o sea, estamos viendo un condicionamiento humano o estamos viendo una mala administración. Entonces, básicamente, el mundo tiene lo suficiente para que todos vivamos plenamente felices y satisfechos, pero vemos pobreza, vemos personas negadas al acceso de ciertas cosas, pero eso no es porque el mundo no provea de todo lo suficiente, sino es porque el hombre, el ser humano, es codicioso y acumula más de lo necesario, o simplemente no tiene la inteligencia, no tiene el discernimiento necesario para poder administrar correctamente los recursos de la naturaleza material. Eso genera la escasez, pero no es que falte la abundancia, es simplemente nosotros estamos incapacitados para manejar correctamente los hilos del mundo material y como toda cosa que se maneja incorrectamente empieza a fallar, la rompemos, ¿no? Si un niño usa mal un juguete, lo rompe. Si un adulto usa mal un electrodoméstico, lo rompe. Bueno, similarmente el universo material es una máquina material, es un sistema material que si nosotros malversamos o mal utilizamos, entonces se termina rompiendo. Y cuando se rompe, aparece esto. Aparece el caos, aparece la pobreza, aparece el dolor, o aparecen todas las cosas que estamos viendo, que son, como dije, culpa de la codicia humana o culpa de la falta de administración. Y muy interesantemente, yo me voy a referir a algo que dijo Prabhu Jai en su charla de este mes. Este mes tuvimos un único encuentro espiritual urbano aquí en Hare Krishna Mar del Plata, porque después estuvimos con algunas fiestas, estuvimos con la visita de su santidad Bhaktisundar Goswami, así que tuvimos los fines de semana ocupados en otra cosa. Pero sí hubo un encuentro espiritual urbano donde presentamos públicamente, en una charla presencial, el tema de la abundancia, y Prabhu Jai mencionó un verso muy interesante del Bhagavad Gita, que es el 5.29, ¿sí? El verso 5.29 del Bhagavad Gita, lo que se conoce como la famosa fórmula de la paz de Srila Prabhupada. Y en ese verso, entre muchas otras cosas interesantes que aparecen, en el comentario, Srila Prabhupada nos explica, en realidad, que la falta de abundancia, cuando hubiera algún tipo de faltante en el mundo material, eso solo se debe a la falta de yagya, a la falta de ofrendas. Nosotros, lamentablemente, sumergidos en esta matrix material,
tenemos la costumbre de tomar y no de dar, ¿sí? Somos más de absorber energía que de dar energía. Y si, imagínense, billones de personas en el planeta Tierra empiezan a tomar de la fuente y no regresan a la fuente, entonces convengamos que va a haber algún tipo de desequilibrio. Ese desequilibrio es lo que nosotros vemos como escasez, pero se debe simplemente a la falta de yagya, la falta de ofrenda. Este tema del yagya es un tema muy importante en el Bhagavad Gita. No aparece como uno de los temas principales, pero literalmente es uno de los temas principales porque Krishna y Arjuna hablan del yagya prácticamente a lo largo de todo el Bhagavad Gita. Constantemente está Krishna enseñándole a Arjuna la importancia de la ofrenda, del dar, del sacrificio. Y acá vale la aclaración, ya lo hemos hecho muchas veces, que sacrificio en las traducciones de Srila Prabhupada no tiene que ver con una cuestión negativa. A veces nosotros en Occidente negativizamos el sacrificio. Sacrificio como una especie de rito pagano, ¿no? El sacrificio animal, el sacrificio humano, o sacrificio simplemente como una especie de actividad que me cuesta, me hace penar, ¿no? Tengo que sufrir para alcanzar una cosa. Tenemos esa idea de sacrificio. Pero en la literatura de Srila Prabhupada, el concepto de sacrificio tiene más que ver con su sentido literal. La palabra sacrificio nos viene del latín, es una palabra compuesta. Sacro, que significa sagrado. Oficio, que se refiere a alguna actividad o algún trabajo. Entonces, sacrificio literalmente significa actividad sagrada. Y Prabhupada usa la palabra sacrificio en ese sentido. Nosotros tenemos que sacralizar, tenemos que espiritualizar nuestras actividades. Y el Bhakti Yoga, que es la tradición espiritual que nosotros difundimos desde Hare Krishna Mar del Plata, es una cultura del yagya, es una cultura de la ofrenda. Los devotos de Krishna constantemente están en una actitud de sacrificio, porque constantemente están en una actitud de el dar, están en una actitud de la ofrenda. Y Krishna le recomienda a Arjuna en el Bhagavad Gita que en esto de ofrendar lo haga que atraviese toda su vida, todas sus actividades, que haya una ofrenda del alimento, que haya una ofrenda de su matrimonio o de su vida en pareja, que haya una ofrenda de su trabajo, que haya una ofrenda de todo lo que posee. Krishna le recomienda a Arjuna que haga un yagya de todo lo que tiene, tanto tangible como intangible. Esto que mencionábamos recién. Nosotros podemos quizás no ser abundantes en recursos materiales, pero sí tenemos algún don, sí tenemos alguna habilidad. Y Krishna también le recomienda a Arjuna que done, que sacrifique, que entregue, que ofrende esa habilidad. En el caso de Arjuna, en el Bhagavad Gita, él es un soldado, él es un guerrero. Por eso Krishna le dice, lucha por mí, pelea por mí, o sea, pone a mi disposición esas habilidades bélicas que vos tenés y hace de esta guerra un servicio. Fíjense que hasta ese nivel podemos llegar de ofrenda, de espiritualizar nuestras actividades diarias. Entonces, cuando hablamos de ofrenda o de sacrificio, no tenemos que esperar una vez por semana ir a un inmueble determinado y hacer una ceremonia X. Esto es cotidiano, ¿sí? Se tiene que volver doméstico. Yo tengo que a diario hacer yagya, hacer ofrenda. Los devotos de Krishna sabemos que no consumimos alimentos sin previamente ofrecerlos al Señor. Entonces, en nuestra tradición, como mínimo, estamos haciendo un yagya o una ofrenda, un sacrificio antes de cada comida. Si comemos 3 veces por día, entonces hay 3 yagyas. Si comemos 2, si comemos 1, no importa. Pero todos los días, como mínimo de base, estamos haciendo el yagya de ofrecer los alimentos a Dios. Pero tenemos que subir un poco el nivel y no solo quedarnos en la ofrenda de los alimentos, sino también que tenemos que empezar a ofrendar todo lo que tenemos. Que eso es a lo que apunta Krishna en el Bhagavad Gita. Le está diciendo a Arjuna que en algún momento tiene que hacer Atma Nivedanam. Tiene que entregarse por completo a la vida espiritual y eso significa entregarle todo a Krishna.
¿Entregarle todo a Krishna significa que yo me voy a quedar sin cosas? No, por supuesto que no. Como por ejemplo, dimos el yagya de los alimentos. Cuando uno entrega los alimentos, no es que los alimentos desaparecen, los alimentos quedan ahí. Uno consume esos alimentos, o uno se alimenta, uno alimenta a su familia. Lo que hacemos en el yagya, lo que hacemos en la ofrenda, es una transmutación. Estamos transformando materia en espíritu. Estamos quitándole el karma a las cosas y estamos santificando, espiritualizando los recursos a nuestra disposición. Recursos que, insisto, pueden ser tanto materiales como no materiales, ¿sí? Uno puede hacer una ofrenda de su inteligencia, uno puede hacer una ofrenda de su veracidad, ¿sí? Se pueden ofrecer cosas sutiles, se pueden ofrecer cosas intangibles también. Y también, por supuesto, se ofrecen las cosas materiales. Uno ofrece su hogar, ¿no? Uno ofrece su matrimonio, uno ofrece sus hijos, uno ofrece su trabajo, uno ofrece sus alimentos, o uno ofrece el sueldo que cobra a fin de mes, etcétera, etcétera. Y pone todo en yukta vairagya, pone todo en relación con Dios. Conecta todas sus cosas con la espiritualidad. Y en ese caso viene la suprema abundancia, porque como explica Krishna en el Bhagavad Gita, uno de los motores de la falta en el mundo material es que no hay más yagya. En la medida que las personas han ido pasando por distintos periodos históricos, este momento histórico, el de Kali Yuga, es un momento de una alta irreligiosidad, ¿sí? Las personas ya no son tan entregadas a Dios como en el pasado, y en su decadencia espiritual la gente ya dejó de hacer ofrendas, la gente ya dejó de darle a Dios. Y entonces eso empieza a dañar la máquina universal, ¿sí? Se empieza a mal utilizar los mecanismos del mundo material, entonces el mundo material empieza a fallar y empieza esta aparente escasez que estamos viendo, que como dije, nace de la codicia y de la mala administración. Entonces, si queremos ser realmente abundantes, aunque parezca contradictorio, tenemos que dar, tenemos que entregar, tenemos que ofrecer, tenemos que sacrificar. En la entrega, Krishna va a recompensar. Krishna dice en el Bhagavad Gita, yo les preservo lo que tienen y les doy lo que les falta. Todo eso a partir de una conexión, un yoga con la Suprema Personalidad de Dios, que en nuestro caso en particular es un yoga a través del bhakti, a través del amor y la devoción y el servicio, ¿sí? Si nos mantenemos en servicio a Dios, la abundancia va a estar. Siempre vamos a tener lo necesario para continuar con nuestra experiencia humana en relación con Krishna. Así que bueno, eso fue un resumen muy rápido, muy general de todo lo que hemos visto durante este mes de marzo en nuestro grupo de estudio en WhatsApp. Hemos hablado acerca de la abundancia durante este mes. Para el mes próximo, arrancando el día martes 1, vamos a tratar el tema del éxito, ¿sí? Vamos a hablar del éxito en conciencia de Krishna. Básicamente tenemos que entender que abundancia no es sinónimo de dinero, no es sinónimo de recursos materiales. Uno puede ser próspero y rico en muchas cosas, tanto materiales como no materiales. Y si realmente queremos ser abundantes espiritualmente, tenemos que conectar, tenemos que yoga, tenemos que generar algún tipo de vínculo privado, personal, íntimo con Dios. Dios es la fuente, Dios es el amo de todo. Si conectamos con la fuente, conectamos con el amo de todo, conectamos con todo, con la abundancia plena, absoluta, suprema, ¿sí? Nada nos va a faltar si estamos en conexión yoga con Krishna. Bueno, devotos, ese es el resumen. No sé si alguien tiene algo para decir, si alguien tiene algún comentario, si hay alguna pregunta, si hay algún aporte que quieran hacer el día de hoy. Este es el momento, Prabhus. Muy bien, entonces, no habiendo más preguntas, consultas, si nadie tiene ningún comentario, nadie quiere hacer ningún aporte, vamos a ir cerrando por el día de hoy.
Quiero agradecerle, bueno, ahí está Shyamali, siempre le quiero agradecer a Shyamali que mantiene andando nuestro grupo de estudio todos los días. Ella es la responsable de meterle contenido a ese grupo, así que muchísimas gracias Shyamali. Les recuerdo, éxito va a ser el próximo tema. En abril sí vamos a tener 2 encuentros espirituales urbanos, así que vamos a tener 2 momentos presenciales para charlar acerca del concepto del éxito. Vamos a tener el grupo de estudio y a fin de mes vamos a tener el resumen general. Con respecto a esto de la abundancia, les recuerdo a aquellos que entraron un poquito más tarde al grupo del día de hoy que es la segunda vez que tratamos el tema de la abundancia. Así que si se meten en nuestro canal de YouTube y buscan en Hare Krishna Mar del Plata abundancia, van a encontrar el playlist anterior. O sea, van a encontrar las charlas anteriores y el resumen anterior. O sea que ahí van a tener un poquito más de información para complementar lo del día de hoy y lo de este mes. Acá hay alguien que quiere decir algo, que es María Fernanda. María Fernanda, muy buenos días. Hare Krishna. Buenos días, Hare Krishna. Bueno, muy hermosísima la clase, gracias. El resumen, la clase. Quería compartir que, bueno, justo ayer vi a los devotos acá en Bahía Blanca. Sí. Y bueno, recuerdo una charla que tuve con Dameshwara que me contaba que, bueno, creo que saben lo que pasó acá en Bahía Blanca, Sí, la claro. catástrofe, pero bueno, ellos estaban como enfocando en ayudar, ¿no? Con agua, con alimentos, con lo que sea, ¿no? Y a ellos les faltaba un anafe, que me comentó que yo no sabía. Y bueno, resulta que no se preocuparon tanto por lo que ellos necesitaban, sino por los demás, por dar a los demás, ¿no? Y a ellos les llegó el anafe. Es así. Qué bueno. Unos conocidos de Natarani llegaron a su casa y le dijeron, bueno, ¿qué están necesitando? Un anafe. Y bueno, les donaron, porque les querían donar algo de otra comunidad espiritual. Y bueno, nada, es como, es tan cierto eso, comprobable en el cotidiano, como también cuando uno se preocupa más por los demás, naturalmente, sin preocuparse tanto de uno mismo, es como que las necesidades son cubiertas por Krishna. Es así. Y Gracias. quería compartir Sí, algo más sí, que sí. me surgió, que esto es medio raro, pero me surgió compartirlo. Algo que siento que, bueno, desde que me concentro en ofrecer las cosas o los alimentos y en el cotidiano lo que voy haciendo, como que siento que el tiempo se hizo más abundante. Es raro, Qué bueno. pero a mí me pasaba que el tiempo cronológico me perturbaba bastante, como sentía que esto de la rapidez con que se vive, como que siempre parece que falta el tiempo y como que entras en otro tiempo, digamos, como en una aquí ahora más consciente de Dios y parece que el tiempo, aunque quizás es el mismo, es como que se hace un poquito más abundante. A mí me da esa sensación. Y bueno, el tiempo también es un recurso, Sí, pensaba, claro. ¿no? Bueno, Bueno, eso gracias. quería compartir. Muchas Como que me da gracias. más paz también. Muchas gracias por su Sí, aporte. Gracias, Hare gracias. Krishna. De Krishna. Bueno, quiero agradecer, ya que estamos hablando de ellos, quiero agradecer a Natarani y a Dameshwara, que la verdad que durante este último mes y pico, después de esa salvaje inundación que vivió la ciudad de Bahía Blanca, estos devotos se han puesto al frente de toda una campaña para ayudar a su congregación, así que únicamente acá quiero agradecer a Dameshwara, quiero agradecer a Natarani, quiero agradecer a María Fernanda, a todos los devotos de Bahía Blanca que hicieron un enorme esfuerzo. De hecho, los programas no se detuvieron en Bahía Blanca, o sea, ellos también hicieron sus programas, tanto online como presenciales, en el medio de todo ese lío, siguieron activos en conciencia de Krishna. Así que bueno, muchas gracias a ellos dos y a toda la congregación de Bahía Blanca. Y es cierto lo que dice María Fernanda, nosotros con el dar tenemos un problema, que nosotros estamos muy chipeados con la naturaleza material, estamos tan intoxicados de materia que algunas nociones, algunos conceptos se nos confunden. Y tenemos una percepción material del dar, donde en el mundo material, si vos estás dando algo, lo perdés.
¿Se entiende? Si yo te doy algo a vos, yo ya no lo tengo más, se me fue. No, ya no lo puedo disfrutar, no lo puedo controlar, no lo puedo utilizar, se me fue. Si yo le doy, no sé, un paquete de fideos a Karina, yo ya no tengo más ese paquete de fideos, se me fue el paquete de fideos. Entonces, así funciona el mundo material, ¿no? Porque el mundo material es ese mundo de absorción, el mundo que toma, el mundo que chupa, que te quita. Pero en la mirada espiritual, el dar no es perder. El dar es lo que explicaba María Fernanda recién. El dar genera una red de reciprocidad donde quizás yo ahora estoy entregando algo, pero después Krishna, el universo, la fuente, llamémoslo como querramos, me va a reciprocar. Entonces nunca hay un faltante, es un ciclo. De esto se habla justamente cuando se empieza a hablar del yagya en el Bhagavad Gita, se empieza a hablar en el capítulo número 3. Y Krishna específicamente habla de un ciclo. Le dice a Arjuna, esto es un ciclo. Hay un ir y venir entre el plano terrestre y el plano espiritual, donde las cosas fluyen. El ciclo se corta o el fluir se corta cuando ustedes dejan de dar. Cuando nosotros que estamos en el plano terrestre dejamos de ofrecer, entonces se corta esa rueda, ese mecanismo del yagya, de la rueda, del ciclo. Pero mientras que nosotros sigamos dando, ese ciclo se mantiene. Y acá vimos el ejemplo práctico que puso María Fernanda, ¿no? De los devotos de Bahía Blanca que se pusieron a disposición de su congregación y por ponerse a disposición de su congregación, entonces después obtuvieron lo que ellos necesitaban, ¿sí? Así que ahí ven un ejemplo práctico, ¿sí? Muy, muy bueno. Muchas gracias, María Fernanda. Muchas gracias por ese. Gracias. ¿Puedo decir algo más? Bueno, en Bahía Blanca se vio, gracias a Dios, también bastante solidaridad, gestos muy sencillos desde, bueno, no teníamos luz, así que Claro. alguien que tenía luz, bueno, venía a lavar la ropa a mi casa, o un montón de acciones así simples, pero que hicieron también el momento más, bueno, dentro de toda la catástrofe que fue, ¿no? Y se me vino algo más para compartir, si me permite. Sí, sí. Me surge esto de que quizás, o sea, la abundancia tiene que ver también con el desapego, ¿no? Cómo damos lo que damos, con qué forma lo damos, ¿no? Si desapegados o, bueno, esperando la retribución o... se me viene otro ejemplo simple para glorificar a Dameshwara, pero hace poquito me dice, te presto este librito de Prabhupada que no se imprime más, y me lo dio con tanto amor y desapego, porque vieron que a veces se siente cuando alguien te presta algo, pero está esperando, bueno, ¿cuándo me lo devolvés? O como con un apego, y bueno, el devoto es súper desapegado también de libros muy preciados, y, y bueno, esto que decía usted de la abundancia de otros recursos, ¿no? Como, ¿no? La humildad o la tolerancia, Claro. cualidades espirituales que son tan importantes. Bueno, gracias. Ahora sí cierra el micrófono. No, muy bueno, Gracias. muchas gracias. Sí, sí, hay que aprovechar a charlar estos temas porque son importantes para clarificar también. Ahí María Fernanda dijo algo importante, la forma de dar es importante. Krishna, de hecho, en el Bhagavad Gita también habla de eso. Krishna en el Bhagavad Gita habla de que hay 3 formas de dar, ¿no? Tienen que ver con las gunas o las modalidades. Uno puede dar en la ignorancia, uno puede dar en la pasión y uno puede dar en la bondad. Y uno puede incluso dar espiritualmente. Esto es algo muy particular del Bhagavad Gita, que el Bhagavad Gita separa lo bueno de lo espiritual. Esto con el tiempo he descubierto que es lo más difícil para entender para la gente en general, porque vivimos en sociedades que tenemos muy asociado el concepto del bien con el concepto de espiritual, ¿no? Si uno es bueno, automáticamente es espiritual. Venimos como por inercia tradicional pensando con esos paradigmas. El Bhagavad Gita rompe ese paradigma, el Bhagavad Gita pone otro paradigma, que el bien es bueno, pero se queda en el plano de la materia y lo espiritual trasciende la materia. Entonces uno incluso puede ser muy bueno materialmente, pero si no hay yoga, si no hay contacto con un estado superior de conciencia, ese bueno tiene un techo, que es el bueno de la materia. Entonces yo no estoy diciendo, por ejemplo, una persona atea puede ser muy buena, puede ser súper buena, pero
va a tener un techo, su bondad va a estar limitada, condicionada por sus propias limitaciones y condicionamientos materiales. Para romper ese condicionamiento o para romper ese techo, tenemos que trascender, tenemos que pasar a la espiritualidad. Por ejemplo, los políticos dan, pero es como decía María Fernanda, ¿por qué dan los políticos? Porque esperan algo a cambio. Cuando el político está en campaña y abre hospitales o arregla calles o hace promesas de campaña, él está dando ¿a cambio de qué? A cambio de nuestro voto. El voto es una porción de nuestra energía que nosotros le entregamos a él. Él acumula toda esa energía y si acumula suficiente energía, amasa poder. Él se ubica en una posición donde va a tener un super sueldo, mucha influencia. Cuanto más energía acumula, más alta la posición, ¿no? Entonces, más sueldo, más poder, más influencia. Entonces, no es que está abriendo el hospital o arreglando la calle o haciendo promesas desinteresadamente. No, él está dando, esperando algo a cambio. Entonces, en un sentido es bueno, que abra el hospital es bueno, que arregle la calle es bueno, que baje los impuestos, eso es todo bueno. No estamos negando que esté haciendo las cosas bien o que esté haciendo las cosas mal. Lo único que estamos diciendo es que lo está haciendo esperando un rédito, o como Prabhupada dice, en una situación de acción fruitiva. ¿Sí? Está esperando un fruto de su acción. Él quiere un resultado. Él no quiere abrir el hospital por el bien de la humanidad. Él quiere abrir el hospital para que esa gente lo vote. Entonces es bueno, pero tiene un límite. Tiene un límite, el límite de la materia. En Conciencia de Krishna nos están enseñando, Krishna en el Bhagavad Gita nos está enseñando, Srila Prabhupada nos está enseñando que podamos ser buenos trascendentalmente, sin esperar nada a cambio. ¿Sí? Actuar por actuar en Conciencia de Krishna, o como decía María Teresa de Calcuta, la Madre María de Calcuta, hay que dar hasta que duela. Es otra forma, ¿quién da hasta que duela? Nosotros siempre damos antes de que duela, no llegamos hasta el punto de doler, ¿no? Nos corremos un ratito antes para que no nos duela. Y está bien, no estoy diciendo que esté mal, si uno da lo que puede, cuando puede, como puede y está todo bien. Pero no nos tenemos que confundir, no nos tenemos que confundir de creer que simplemente por estar haciendo buenas acciones, automáticamente estamos espiritualizándonos. Para espiritualizar es algo muy preciso, es algo muy específico, es un proceso muy puntual. Uno tiene que hacer algo muy particular para que eso sea espiritual. Es otro nivel. Es difícil, no lo vamos a resolver el día de hoy porque quizás no es el tema. Venimos nosotros con paradigmas que nos confunden porque, como insisto, digo, tenemos muy asociado lo bueno con lo espiritual porque venimos de tradiciones cristianas, judías, donde las dos cosas están muy unidas, van de la mano. Incluso, fíjense, en el cristianismo hay vertientes del cristianismo que hablan del evangelio de la prosperidad, donde si uno es religioso, automáticamente va a ser próspero. Y en nuestra tradición, en la tradición Vaishnava, vemos todo lo contrario. Vemos que los grandes santos son, de hecho, personas casi indigentes, que no tienen prácticamente ningún recurso material, pero son tan ricos, abundantes espiritualmente, que la gente se acerca a ellos, no por su opulencia material, sino por su avance espiritual. Entonces, en nuestra tradición tenemos ejemplos de todo lo contrario. Incluso tenemos ejemplos en otras tradiciones. San Francisco de Asís, que de joven era una persona muy próspera, muy abundante materialmente, él se deshace de todos sus bienes materiales y termina siendo San Francisco de Asís. La gente se empieza a atraer a él por su avance espiritual, no por las joyas o el dinero o el oro que él tuviera. Él se deshace, él regala todo lo que tenía y vive en la pobreza. Termina siendo San Francisco de Asís, ¿no? Pero bueno, son conceptos que tenemos que empezar a desmantelar porque a veces las ideas se nos confunden y después nos cuesta actuar. Porque una cosa es la teoría, después otra cosa es lo cotidiano. La idea es que todo esto nosotros lo podemos bajar a nuestras vidas diarias. Porque si queda en el plano de la entelequia, en el plano de la teoría, solo son lindas ideas. Pero después mi vida no cambia, mi vida se mantiene siempre igual. La idea es que podamos transformar nuestras vidas
para que hagamos un sincero ejercicio de yoga, de poder conectar con un plano superior de conciencia. Así que gracias, María Fernanda, muchas gracias por todo el aporte de hoy. Gracias a ustedes, devotos. Muy lindo. Hare Krishna. Bueno, Prabhus, no sé si alguien más quiere decir algo, si hay alguna duda, alguna pregunta, algún último aporte. Si no, ahora sí, nos vamos a retirar. ¿Estamos bien? Muy bien, entonces recuerden dos cositas. Si quieren saber un poco más sobre la abundancia, recuerden que tenemos un playlist en nuestro canal de YouTube. Es la segunda vez que estamos tratando el tema de la abundancia, así que ya tienen material subido que pueden ver el día de hoy si quieren. Ahí en YouTube ya hay varias charlas y hay un resumen anterior de cuando tratamos este tema la última vez. Y recuerden también que a partir del día martes cambiamos de tema y durante abril la temática a estudiar para Hare Krishna Mar del Plata va a ser el éxito. Vamos a estudiar el éxito en conciencia de Krishna. Bueno, devotos, muchísimas gracias. Lo estamos encontrando muy próximamente. Espero que tengan un excelente domingo en conciencia de Krishna y, bueno, éxitos y abundancia para todos ustedes. ¿Sí? Gracias, Hare Krishna. Cuídense, devotos. Hare Krishna. Haribol.